¿Qué tal, amigos televidentes de FTV, el canal oficial de la JMJ Panamá 2019? Sean bienvenidos a una emisión más de este su programa Medicina al Día. Aquí en Panamá es muy común tener a niños con diarrea. Este es un problema que a todos nos afecta en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, ¿qué es este problema? ¿Cómo tratarlo? Vamos a conocerlo en la siguiente hora. Doctor Rafael Moreno está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Usted es médico pediatra y también coordinador del programa para la niñez y adolescentes de la región de Panamá Norte. Así es, trabajamos en la región de Panamá Norte, encargados de la niñez y de adolescencia. Doctor, iniciamos entonces hablando un poco sobre el término general que es gastroenteritis aguda. ¿Cómo consideramos ya que existe diarrea en un niño? ¿Cuáles son las características? Ok, la diarrea en niños, el término médico o la entidad clínica la definimos como una gastroenteritis aguda. Generalmente la vamos a definir así ante la presencia de una disminución en la consistencia de las heces y o un aumento en la frecuencia de las mismas, más de 3 veces al día, que generalmente puede estar acompañada de fiebre, vómitos y dolor abdominal, y que generalmente vaya a durar aproximadamente menos de 14 días o inclusive menos de 7 días. Estamos ante una gastroenteritis aguda. Es importante lo que acabo de mencionar porque nosotros como pediatra o cualquier médico general generalmente vemos diferentes grupos etarios. Vemos recién nacidos, vemos lactantes, vemos niños escolares y muchas veces tenemos la presencia de niños que tienen sus hábitos intestinales de hacer aproximadamente 2 o 3 veces al día y puede ser considerado normal. Pero si la madre nota una disminución en la consistencia, o sea, de heces líquidas o semilíquidas, que antes el niño no la presentaba, y más de 3 veces al día, entonces estamos ante la presencia de una gastroenteritis aguda o diarrea. Hay momentos en que los recién nacidos pueden hacer más de 3 veces o 4 veces al día evacuación y líquidos, y no necesariamente estamos ante la presencia de una gastroenteritis. En este grupo sí hay que saber de que ellos, por ser recién nacidos y reflejos presentes en ellos, generalmente cada vez que comen evacúan. Claro. Así que generalmente eso es lo que nosotros podemos decir. Pero ante que la madre sospeche de que la consistencia de las heces han cambiado, son más líquidas o son semilíquidas, y lo está haciendo con por lo menos más de 3 veces al día, podemos entonces pensar que sea una gastroenteritis aguda o una diarrea en los niños. Yo noto que usted utiliza dos términos. Utiliza tanto gastroenteritis como también gastroenteritis aguda. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Ok, existe la gastroenteritis aguda como también existe la gastroenteritis crónica. Okay. La gastroenteritis aguda la vamos a definir cuando la duración de la diarrea va a ser generalmente menor de 14 días. ¿Sí? Si la diarrea dura más, específicamente más de 30 días, estamos hablando de una gastroenteritis crónica, que ya sería otras causas, no las mismas causas de la gastroenteritis aguda. Y vamos a ir entonces a lo largo del programa pues, hablando un poquito más sobre estos términos, explicándolos a profundidad. Pero antes vamos a ver una gráfica que nos muestra la realidad de nuestro país, cómo estamos en estos momentos en este tema de la gastroenteritis, o mejor conocido como diarrea en los niños. Por ejemplo, dice que es la segunda causa de atención de consulta externa en los hospitales y en los centros médicos. También, por ejemplo, es la segunda causa de atención en menores de 5 años en los cuartos de urgencia. Y también representa el 3% de mortalidad infantil en Panamá. También lo que nos decía el doctor, en la siguiente gráfica lo podemos ver, que la definición de esta gastroenteritis o diarrea en los niños es pues justamente una reducción en la consistencia de las evacuaciones líquidas o semilíquidas
y o un incremento en la frecuencia de las mismas, por lo general 3 o más en 24 horas, pudiendo acompañarse de fiebre y vómito. También usted hablaba un poco que podría ser también, por ejemplo, dolores en el área abdominal. Dolores en el área abdominal, la presencia de vómitos, la presencia de fiebre, la presencia de hiporexia, que es el término médico cuando el niño no quiere comer o tiene falta de apetito. Es correcto. Existen muchos síntomas, pero al final realmente la característica principal es la presencia de estas evacuaciones líquidas o semilíquidas abundantes. Y como podemos ver, es un tema muy importante porque es la segunda causa de mayor consulta en nuestros centros de atención primaria, cuarta urgencia, policlínica, centro de salud. Y en el niño tiene mucha mayor importancia ya que este es el grupo etario, principalmente los menores de 2 años, en donde se van a ver las mayores complicaciones por esta enfermedad y que nosotros debemos, como padres de familia, detectar y llevar oportunamente a nuestros hijos a recibir la atención médica. Me llamaba la atención que, por ejemplo, decía que este representaba el 3% de la tasa de mortalidad infantil en Panamá. Sí, no es una cosa que se toma a la ligera tampoco. Exactamente, y lo lastimoso de esto es que es una enfermedad que si nosotros damos el tratamiento adecuado, que es un tratamiento bastante básico, sin tanta complejidad, no tiene por qué realmente ser causa de mortalidad de nuestros niños. Hay que evitar llegar a estos extremos. Pero bueno, ¿cuáles son las causas que motivan la diarrea? Vamos a ver una gráfica que también nos muestra y que nos ha facilitado justamente el doctor. Por ejemplo, hay algunas infecciones que entre esas también podemos tener virus o rotavirus, tenemos también bacterias, parásitos, hay otras causas no infecciosas que también pueden producir la diarrea, y vemos una gráfica que usted, doctor, nos puede explicar en este momento, ¿no? Las causas de la diarrea realmente son múltiples principalmente en cuanto a la gastroenteritis aguda, que ya la habíamos definido anteriormente. Se dice que entre el 80 al 90% de las causas son de origen infeccioso y el otro pequeño porcentaje ya representa un origen no infeccioso. Entre este origen infeccioso, la principal causa de diarrea en los niños son los virus. En este caso tenemos virus como el rotavirus, el astrovirus, el noravirus, que son los que producen diarrea en nuestros niños. También pueden ser las bacterias, principalmente en aquellos niños que no tienen un buen ambiente higiénico y utiliza alimentos contaminados o muy mal manipulados. Que no están bien preparados. Que no están bien preparados o que no tengan un buen servicio de agua potable, podemos decirlo. Y también en otras causas están los parásitos y las amebas. Sí, en este caso que pueden presentar gastroenteritis aguda. Pero sin embargo hay que recalcar que los virus representan la principal causa de gastroenteritis en nuestros niños y que generalmente las diarreas son autolimitadas, no ameritan un tratamiento específico o no ameritan un tratamiento, en este caso, antimicrobiano. Las diarreas en su mayoría son autolimitadas y lo más importante, como ya lo hemos visto, es dar un buen aporte de líquidos que veremos más adelante y una buena hidratación en estos pacientitos. Pero son los agentes etiológicos, en este caso los virus, los que producen la mayor causa de diarrea. ¿Qué diferencia hay entre de los síntomas, por ejemplo, de un niño que tenga diarrea producto de un virus o que tenga por parásitos o por bacterias? ¿Hay alguna diferencia? ¿Podemos darnos cuenta o sea, sé que si va al médico se va a dar cuenta, pero ¿cómo un papá se puede dar cuenta de esa es una excelente que produce la diarrea, ¿no? Eso es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta e incluso en el ambiente médico consta de mucha pericia por parte del médico general o del pediatra realmente para diferenciar si estamos ante una diarrea de origen viral o una de origen bacteriano. Lo que yo sí te puedo decir que son múltiples aspectos que nos pueden orientar. Generalmente las diarreas de origen viral generalmente cursan con mayor cantidad de vómitos en los niños,
gran cantidad de evacuaciones al día, 6, 7, 8 veces evacuaciones líquidas abundantes, ¿verdad? La presencia de fiebre. Sin embargo, la diarrea bacteriana tiene la característica de que generalmente no presentan tantos vómitos, existe mayor dolor abdominal, el niño se ve en un estado mucho más decaído, mucho más febril, el aspecto del niño se ve, por decir asílo, más delicado. Las evacuaciones pueden estar con la presencia de sangre en las heces, por eso que siempre nosotros le tenemos que preguntar a los padres cómo son las evacuaciones de sus niños, son líquidas, son presencia de moco, presencia de sangre, todo eso nos puede orientar en el momento a si estamos ante una presencia de origen viral o una presencia de origen bacteriano. También las diarreas de origen bacteriano tienen la característica de que pueden producir afectaciones neurológicas. Okay. Pueden presentar episodios de convulsiones, entre otras cosas. O sea, el cuadro clínico de una diarrea bacteriana es mucho más fuerte, por decir asílo, que una diarrea de origen viral. Y la diarrea de origen parasitario generalmente también pueden venir las evacuaciones con sangre, el niño puede tener mucho dolor en el área abdominal, al momento de evacuar puede sentir mucho malestar en el área del ano, entre otras complicaciones. O la diarrea puede demorar más del tiempo. Como yo le había mencionado, generalmente son autolimitadas. Las diarreas virales duran aproximadamente entre 7 días. Si estamos a la presencia de parásitos, generalmente estas pueden durar un poquito mayor tiempo. O sea que son una serie de datos clínicos que nos pueden orientar a saber cuál puede ser viral, bacteriana o parasitaria. Pero lo importante en este tema es saber que la gran mayoría de nuestros niños, principalmente los niños menores de 2 años, son de origen viral, son autodelimitadas, no tienen una cura específica, pero sí hay que darle un tratamiento con hidratación, que es lo que lo veremos más adelante. No, y es bueno saber, doctor, cuáles son estas cosas, detalles que debemos nosotros, en caso de los padres o familiares, tener en cuenta para poder brindarle al doctor, al médico, todo lo referente a la diarrea y así él pueda tomar la decisión de qué es, si es un virus, si es una bacteria o también si es un parásito. Doctor, antes de irnos al cambio comercial, un mito de realidad. Mucha gente dice que inclusive en estas diarreas, cuando son parasitarias, puede la persona expulsar los parásitos. Sí, generalmente si es una diarrea de origen parasitario, lo podemos ver aquí en Panamá en lugares donde no tienen un buen servicio higiénico en el área. Generalmente el niño en las diarreas elimina el agente causante, en este caso las amebas, si estamos hablando, o los protozoarios que pueden producir las diarreas, generalmente él las elimina a través de las heces. E incluso ante la sospecha de este cuadro, el clínico o el médico tratante puede mandarle a hacer una prueba de las heces, observarla a través del microscopio y ver si está la presencia de este microorganismo en las heces, ¿no? Pero como veremos, veremos más adelante, es importante saber, y lo sabemos, que cuando nosotros tenemos a nuestros niños con diarrea, cursa con mucha ansiedad y mucho estrés los padres, ¿verdad? Sabemos que eso lo tenemos, pero la palabra autolimitada tiene que aplicarse en esto porque la mayoría son de agentes, como lo hemos dicho, virales. Claro. Donde los estudios de laboratorios, lo que nosotros decimos los estudios de gabinete, las pruebas de sangre, la prueba de electrolito o la prueba de heces, van a tener sus indicaciones. Eso lo va a determinar el médico en el momento, pero la mayoría de las veces no ameritan pruebas especiales, y generalmente son autolimitadas. Claro, tiene su tiempo. Tiene su estudio. No en todos los niños que tienen diarrea nosotros vamos a mandarle prueba de sangre, prueba de heces. O sea, van a ser ciertos niños que ya la diarrea pasa el tiempo y no ha mejorado, o las evacuaciones han cambiado de consistencia, o el niño en vez de ir mejorando con el paso de los días va empeorando. Son indicaciones que nos van a aportar. Son diferentes cosas que van a definir cuál es el estado de diarrea que tenga el niño o qué medicamentos deben tomarse
para poder ayudarle a mejorar. Usted no se despegue de FTV, pronto regresamos con mucho más de Medicina al Día. Amigos televidentes, bienvenidos nuevamente a Medicina al Día. Un gusto estar con ustedes acá compartiendo hoy el tema de la diarrea infantil en nuestros pequeños. Cómo saber cuándo una diarrea es de origen viral, también cuando es de origen bacteriana o por el contrario cuando es de origen parasitaria, entre otras causas. Con nosotros está también el doctor Rafael Moreno, quien es pediatra y nos está ayudando con este tema en el día de hoy. Doctor, antes de seguir, mucha gente también quisiera saber en sus casas por qué se produce lo que es la diarrea infantil. Vamos a ver una gráfica que nos muestra justamente esto, cuáles son las causas que producen la diarrea en nuestros niños y cómo podemos pues justamente tratarla más adelante. Entonces, señor director, si nos ayuda con la gráfica para poder tratar este momento del tema. Por ejemplo, aquí dice la interacción entre los distintos agentes causales y la mucosa intestinal llevan a una eliminación aumentada del agua y los electrolitos por las heces. Esta es la causa que está Sí, en gráfica, ¿no? Como podemos ver, nosotros tenemos en nuestro cuerpo un órgano muy importante que son los intestinos. Claro. El intestino delgado Ahí y el está en intestino pantalla para que grueso, los como lo amigos podemos televidentes ver. puedan ver. Estos intestinos tienen una función muy importante. Ellos en esta área es donde se produce la degradación de los alimentos y la absorción de los nutrientes, la absorción también de agua. Este órgano está revestido en su interior por células especializadas en hacer este tipo de función. Entonces, como ya habíamos mencionado, que la principal causa de diarrea son los agentes infecciosos. Generalmente estos agentes infecciosos destruyen el epitelio o las células que están revistiendo el intestino, lo cual no vamos a tener una capacidad de absorber los nutrientes ni absorber el agua Claro. que nosotros consumimos, importante para nuestras funciones básicas. Entonces, al verse el intestino afectado, inflamado por esta infección, no se producen estas funciones básicas y el niño elimina bastante líquidos. No puede el intestino absorber el agua, por eso es que vemos las evacuaciones. Son líquidos en el intestino que no se han producido, que no se han absorbido adecuadamente. Okay. Se producen estas evacuaciones. O sea, hay una alteración en el intestino, una inflamación en el intestino. Es importante mencionar de que el niño es el más afectado debido a que como tiene menor superficie corporal, el niño tiene mayor contenido de líquido en su cuerpo que el adulto. Al tener mayor pérdida de líquido, estar sus intestinos inflamados, generalmente es el niño o del grupo etario que mayor complicaciones va a tener con la diarrea. Claro. En este caso, las dos complicaciones más importantes y el cual yo en esta entrevista quisiera que los padres conozcan, es que si no manejamos adecuadamente la diarrea en un niño, generalmente va a llevar a cabo la deshidratación, la pérdida de líquidos, que eso sí puede complicarse y entonces podemos tener algo lamentable. Y también la gastroenteritis aguda o la diarrea aguda lleva hacia una malnutrición si no la tratamos adecuadamente. No hay absorción de los nutrientes, por lo que acabo de mencionar, hay una inflamación en los intestinos. Estas son las dos grandes complicaciones. Gracias a Dios, el intestino,
al verse afectados por este agente etiológico, tiene la capacidad de recuperarse rápidamente. Por eso es que Por entonces dice que eso, dura corto tiempo, por una eso es semana. que cura corto tiempo y que la mayoría de las veces son autolimitadas. El intestino tiene esa capacidad de recuperarse rápidamente, de regenerarse, de combatir los agentes etiológicos. Nosotros tenemos defensa de nuestros intestinos que va a combatir esta infección. Así que lo más importante por eso es que es tener paciencia con la diarrea, saber que es autolimitada y vigilar al niño, darle los aportes de líquido como veremos más adelante. Pero entonces, ¿cuáles son los síntomas que suelen acompañar la diarrea en los niños? Aparte de lo que ya mencionamos, o no sé si quiere a profundidad mencionar un poco más los detalles de los dolores que pueden ser abdominales y demás. Ok, los síntomas en sí, y como habíamos mencionado, puede haber fiebre, porque como hemos dicho, hay un agente etiológico de origen infeccioso, puede haber vómitos, que eso es otra de las cosas que preocupa mucho a los padres y es importante saber de que si tenemos un niño pequeño con presencia de vómitos, es importante saber de que esto nos puede llevar hacia la deshidratación del niño, por lo cual es importante siempre acudir al médico cuando yo tenga a un bebé que ha presentado por lo menos más de 3 vómitos en una hora. Ese es un niño que puede complicarse con una deshidratación, puede haber dolor. Y si no tratamos adecuadamente el niño con la diarrea, tratamos al niño con la hidratación adecuada, podemos tener otras complicaciones Más que van a severas. requerir ya una hospitalización. El niño puede presentar lo que se llama la distensión abdominal, Que es que se inflama. podemos decirlo de esa forma para los padres, si es la distensión abdominal, la barriga le aumenta de tamaño, el niño, la movilidad del intestino no va a ser adecuada y eso puede producir que entre en algo que nosotros llamamos un hilio paralítico, es una complicación de la diarrea y la complicación es propia de la deshidratación, que puede llevar, si no damos un tratamiento adecuado, nos puede llevar a que el paciente pueda entrar ya a un estado más crítico porque el cuerpo no tiene el líquido adecuado para sus funciones básicas. En el bloque anterior hablábamos sobre los bebés que de por sí ya sus depuraciones son bastante líquidas, pero nos preguntan, por ejemplo, también que cuándo saber si es normal la depuración líquida o si, por el contrario, ya en los bebés ya hay Sí, diarrea. en los bebés chiquitos o los recién nacidos, las primeras 2 o 3 semanas de vida, ellos tienen un reflejo que se llama el reflejo gastrocólico, en el cual a medida que el área del estómago recibe la alimentación, principalmente en el niño que recibe la lactancia materna. Claro. A medida que él recibe la alimentación, por ahí mismo evacúa el niño. Pero generalmente la madre nota cuáles son los hábitos de este niño, cuántas veces evacúa. Pero si las evacuaciones ya se vuelven mucho más profundas, mucha mayor cantidad de líquido, la coloración de las heces ya es diferente, entonces la madre puede acudir a su médico de cabecera, a su pediatra, o acudir a su cuarto de urgencia porque posiblemente ya este hábito intestinal ha cambiado Claro. de la forma normal. Bueno, vamos a ver una gráfica que usted nos ha presentado en el que podemos hablar un poquito más a profundidad sobre el diagnóstico. ¿Por qué es importante llevarlo directamente a una instancia de primera atención, los centros de salud, también los hospitales? Dice que el diagnóstico de la gastroenteritis aguda es clínico y no se precisa realizar pruebas diagnósticas complementarias en la mayoría de los casos. Usted lo había mencionado anteriormente también, ¿no? Exactamente, el diagnóstico es totalmente clínico, la presencia Cuando de las hablamos de evacuaciones. diagnóstico clínico, ¿a qué nos referimos? El diagnóstico clínico está basado en los síntomas que te menciona el padre de familia. Ok. Uno cuando abarca al paciente, uno le va a preguntar a la mamá cómo son las evacuaciones, qué consistencia tiene, de qué color son, presencia de moco, presencia de sangre, si el niño viene con vómito, viene con fiebre. O sea, eso ya nos va a orientar a nosotros de si estamos ante un cuadro de gastroenteritis aguda. Claro. ¿Sí? No amerita realizarle ningún tipo de examen de sangre,
de heces, por heces ejemplo. ni nada para nosotros saber que estamos en la presencia de este cuadro. Nosotros vamos a reservar estos laboratorios cuando nosotros vemos que el niño ya presenta las complicaciones que yo te acabo de mencionar, de la deshidratación, malnutrición, entre otras, o que el niño por su aspecto vaya a requerir por lo menos quedar hospitalizado en la sala de observación. Eso es básicamente lo que yo quiero mencionar, que la gastroenteritis, el diagnóstico es lo que la madre o el padre nos vaya a nosotros a mencionar. Y dependiendo de esa información, asimismo nosotros consideraremos qué estudios Claro, mandar en el momento, pero no son de rutina. claro. Es algo que se distancia un poco de lo que ustedes normalmente hacen. Pero bueno, Exactamente. ¿qué, por acá también nos escribe, por ejemplo, ¿qué puede comer un niño que ya tiene diarrea? Ok, ¿Debe cambiar la dieta o puede seguir con ok, lo que ya eso es tiene muy importante normalmente? y básico en esta entrevista, mencionar que cuando nuestros niños están presentando un cuadro de gastroenteritis aguda, que es muy común, que generalmente los niños aproximadamente van a tener entre 2 a 3 episodios de gastroenteritis por año, es importante mencionar que no amerita un cambio o una dieta especial. Mucha gente, por ejemplo, cree del tiempo de antes que, bueno, tienes diarrea, debes comer plátano, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿eso es un mito o una realidad? Bueno, puede ser debido a que el plátano o el banano sí tiene un efecto, en este caso, de producir un poco de estreñimiento. Puede ser debido a propiedades del plátano. Pero al final lo que se aconseja es no modificar la dieta habitual, seguir con su alimentación habitual. Si el niño tiene menos de 2 años y es un tomador de pecho, está en lactancia materna, no quitarle la lactancia materna, continuar con la lactancia materna, continuar con sus comidas habituales. No es necesario cambiar de ningún tipo de alimentación que lo vaya a ayudar, eso no se está recomendando. Lo que sí es importante mencionarle a los padres, y eso para mí es uno de los objetivos principales en esto, que los padres comprendan de que no es necesario administrarle ningún tipo de bebidas, de estas bebidas energizantes o que utilizan los atletas, Claro. o utilizar las gaseosas, o utilizar los tés especiales, porque esto puede contribuir a la diarrea. Lo vemos mucho en los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en los cuartos de urgencia. Tiene que continuar con su pecho materno, continuar con su alimentación habitual, no Aunque hacer no ningún tenga tipo de apetito. líquido, aunque no tenga apetito. Y en la parte de tratamiento, el elemento fundamental son las sales de hidratación oral. Que eso vamos a ver Que lo entonces en el veremos siguiente en bloque. el siguiente bloque. Porque tenemos que hacer una pausa. Al regresar conoceremos también, por ejemplo, las personas que deciden tener algún tipo de diarrea o depuraciones por laxantes, por ejemplo. Vamos a contestar esa pregunta más adelante, pero antes les recuerdo que usted puede seguir al tanto de todo lo que hacemos aquí en FTV, el canal oficial de la JMJ Panamá 2019, a través de nuestras redes sociales, @FTV05, tanto en Twitter como en Instagram y también en YouTube. Y también nos puede buscar en nuestra página de Facebook como FTV Canal 5, siempre utilizando el hashtag Medicina FTV para cualquier consulta o comentario que usted tenga o también sugerencia para temas que ustedes deseen que tratemos aquí en Medicina al Día. Usted no se vaya, pronto regresamos. Ya estamos de vuelta, amigos televidentes de FTV, con más de Medicina al Día. Hoy, diarrea en los niños, diarrea infantil. Y está con nosotros también el doctor Rafael Moreno, quien es médico pediatra. Doctor, antes de irnos a la pausa,
comentabas un poco sobre lo que son las diarreas provocadas, tanto en niños como en adultos, porque hay muchas personas que utilizan laxantes o algún otro tipo de productos para provocarse estas diarreas, con diferentes traspiés. Por ejemplo, hay mucha gente que lo hace inclusive como laxante para tipo de bacterias y demás. Cuando dice tienes parásitos, tienes que tomarte uno de estos. O también hay gente que lo hace inclusive como dieta, como para rebajar. Sí, existe un pequeño porcentaje de gastroenteritis o de diarreas que están asociados a medicamentos. O sea, nosotros siempre tenemos que preguntar a los padres qué ha estado comiendo al niño, qué ha estado comiendo el niño o qué medicamentos le han dado, porque sabemos muchas veces que en el ámbito popular se abusa mucho de los laxantes y también se abusa mucho o es entendido de que de desparasitar a los niños muchas veces con fármacos que pueden producir estas diarreas. O sea, realmente no es así tan recomendable hacerlo, ¿no? Es importante también mencionar que los antibióticos también pueden producir diarreas. Ok. Por eso que es importante eh, diferenciar y que el padre entienda que diarrea no es lo mismo que dar antibiótico al niño. Es más, nos puede agravar mucho más el cuadro de diarrea. O sea, nosotros vamos a utilizar los antibióticos en momentos específicos, características clínicas que ya el pediatra en ese momento tomará la decisión. Así que sí, hay mucha gente que también utiliza purgantes, laxantes Sí. para provocar eso, pero que realmente no está recomendado porque nos puede llevar hacia un estado de malnutrición, porque no se van a absorber adecuadamente los nutrientes con otros alimentos. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, deciden tomar una pastilla o algún fármaco para interrumpir la diarrea. ¿Qué tan bueno es eso? Bueno, eso en los niños está contraindicado. Está contraindicado utilizar cualquier antidiarreico en los niños. Por lo cual en este segmento quiero basarme en el tratamiento de la diarrea en dos eslabones importantes que están en las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, ya que existe mucha información y muchos medicamentos que hablan de sus beneficios en la diarrea, pero que realmente no están así aprobados en los niños. ¿Sí? Vamos a ver entonces en pantalla, usted nos presenta estas ramas que usted acaba de mencionar con respecto al tratamiento de la diarrea en los niños. Por ejemplo, dice que la utilización de sales orales, tratamiento con soluciones de rehidratación oral, es el principal y casi único tratamiento para los niños según la GEA. Exactamente. Muchos padres siempre nos preguntan por las sales de hidratación oral o las soluciones de hidratación oral, que creo que todos hemos tenido la oportunidad de probarlas. Sí. Sabemos que muchos niños se rechazan a la alimentación. Este es un tema de verdad muy interesante, pero es importante que el padre comprenda que las sales de hidratación oral, la terapia de hidratación oral sigue siendo el eslabón número 1 en el manejo de la gastroenteritis aguda. No solamente nos ayuda a prevenir la deshidratación, que es lo que en este caso menos queremos, claro, sino que se descubrió que los beneficios están también en la reducción de la cantidad de días con diarrea. Los nuevos estudios lo han demostrado, que nos ayuda no solamente en el tratamiento, sino en la prevención y en mejorar los días. Hacia allá iba mi pregunta también, porque por ejemplo, vamos a terminar con este tema del tratamiento, porque según la gráfica que usted nos muestra también dice que estos se absorben en el intestino delgado y reponen el agua y los electrolitos perdidos por las heces. Pero bueno, mi siguiente pregunta era, ¿cómo podemos prevenir la diarrea? Ok, ¿Qué se puede hacer? La prevención de la diarrea, mira, es un tema muy importante en donde el lavado de las manos adecuado con agua limpia y jabones es un elemento muy importante porque los agentes etiológicos que mencionamos, que son los que producen la diarrea, se transmiten a través del contacto directo. O sea, que una persona que esté con diarrea y no se lave adecuadamente las manos y vaya a tocar a un niño, le va a transmitir el agente etiológico y le va a producir la diarrea.
Entonces nosotros tenemos que tener una cultura de adecuado lavado de las manos, de tener en nuestras instituciones, en nuestra casa, los geles alcoholados, ¿verdad? Es importante para prevenir los cuadros de diarrea. Otro tratamiento de prevención, en este caso en los niños, es llevarlos a su centro de salud para la vacunación contra el rotavirus. Claro, Ese es otro tratamiento. La vacuna del rotavirus está en todos nuestros centros de salud, en nuestras policlínicas, y se ha demostrado la eficacia en cuanto a la prevención de las infecciones, porque como habíamos mencionado, el rotavirus es el principal agente etiológico de la diarrea. Manipular bien los alimentos, un adecuado lavado de las frutas, de las verduras, de una buena manipulación totalmente higiénica nos va a ayudar a nosotros en esta prevención. Utilizar agua potable, y si son no es potable, elementos entonces, importantes. hacerla potable. Hacerla potable, colocarle las gotitas de cloro al agua, eso es muy importante, y más cuando nosotros tenemos niños pequeños en Mucha gente también la nuestra hierve, casa. ¿no? Exactamente, hervirla. Son medidas que nos van a ayudar en la prevención. Son múltiples medidas, pero con un adecuado lavado de las manos, acudir a nuestro centro para la vacunación contra el rotavirus y la manipulación adecuada de los alimentos, yo creo que con esto nosotros podemos prevenir en gran parte la gastroenteritis aguda de nuestros niños. También, por ejemplo, existe una terapia de rehidratación con un plan que ustedes denominan en ABC. Exactamente. Y lo hacen como una pirámide. Vamos a verlo en pantalla para poder que usted pueda explicarlo y así nuestros amigos televidentes puedan conocer cómo es este plan de rehidratación. Cuando nosotros tenemos ya al niño con gastroenteritis aguda, que está con evacuaciones, ya sabemos que está con diarrea, nosotros los médicos, para dar este tratamiento, porque lo que queremos evitar es la deshidratación, que nos puede llevar entonces a consecuencias más graves, nosotros tenemos lo que son los planes de hidratación. El primer plan es el plan A, que consiste en la administración de las sales de hidratación oral a los niños en la casa, dado por los padres, para evitar la deshidratación. Ese es el niño que comenzó con diarrea, pero que todavía no tiene signos de deshidratación. ¿Y cuáles son esos signos de deshidratación? El niño que está con la mucosa oral seca, no que tiene se lágrimas, ve hipoactiva, que ya hay ausencia de lágrimas, podemos decirlo también en sí, básicamente, que lo vemos ya un poco más quejumbroso, que ya no quiere comer. Esos son los datos de deshidratación que el padre tiene que conocer, porque si está ante la presencia de esto, tiene que acudir inmediatamente a su médico de cabecera. O sea, el niño que todavía no tenga estos signos, lo clasificamos para el plan A de hidratación. Que es en casa. Que es en casa, donde el padre tiene que administrarles las sales de hidratación oral. Okay. Sabemos que hay muchos niños que se rehúsan, que hay presencia de vómitos, que pueden entorpecer la administración de las sales de hidratación oral, pero esto hay que hacerlo poco a poco. No necesariamente el niño tiene que tomarlo de una vez. Poquito a poquito lo podemos dar con una cuchara, las sales de hidratación oral frías, no darlas tan calientes, nos puede favorecer a un mejor sabor. Las sales de hidratación oral que contamos hoy en día son muy diferentes a las sales de hidratación que se contaba hace 30 o 40 años atrás. Que hacían alusión a su nombre, eran sumamente saladas. Eran sumamente saladas y producían rechazo en los niños. Ya tenemos soluciones que tienen sabores de cereza, que están hechas menos saladas o con menos cantidad de glucosa, las hace con un mejor sabor para el niño. Entonces nosotros tenemos en el hogar sentarnos con el niño y administrarle, ya sea con una cuchara fría, no es necesario utilizar un mamón, podemos utilizarlo poquito a poquito, la administración de las sales, principalmente luego de que el niño evacúe. Luego de que el niño evacúe en la casa, le administramos aproximadamente entre 50 a 100 ml de la solución de rehidratación oral, que viene más o menos siendo entre unas 2 o 3 onzas, en el niño menor de 2 años. La terapia de hidratación oral tiene un 95% de eficacia. O sea que hay un 5% que por más que le demos suero, el niño puede deshidratarse. Y que seguramente es porque tiene otras complicaciones. Exactamente. Ya cuando el niño tiene ya un grado de deshidratación, que el padre ve que
persisten los vómitos, que las evacuaciones son abundantes, que el niño no está comiendo, que el niño no está tolerando adecuadamente, o que la mucosa lo vea cerca, entonces entramos al siguiente plan, que es el plan B, que es el segundo de en la escala. rehidratación, exactamente, que consiste pues en la administración todavía del suero de hidratación oral, pero en este caso en el cuarto de urgencia supervisado por un personal médico o de enfermería. Y consiste en la administración del suero. Nosotros seguimos dándole valor al suero. No, lo que nosotros queremos es que los padres comprendan que las venoclisis tienen sus indicaciones. Claro. No podemos colocarle venoclisis a todos los niños que tienen gastroenteritis, porque las sales de hidratación oral se ha demostrado que tienen mayor beneficio que las venoclisis. Entonces, en estas 4 horas hidratamos al niño con sal de hidratación oral supervisado por el médico. Lo podemos ver en nuestras salas de rehidratación que existen en nuestros cuartos de urgencias. Y ya si el niño, a pesar de esto, persiguen los síntomas o los signos de deshidratación, que el niño se ve mucho más decaído, letárgico, ya tiene manifestaciones de somnolencia, el llenado capilar, que es el apretarme los dedos y ver ese flujo rápido de sangre, vemos que se vuelve más lento, el niño se vuelve mucho más taquicárdico, o sea que ya tiene una deshidratación ya grave. Entonces ahí es donde utilizamos el plan C, que consiste ya en la colocación de líquidos a través de las venas, en este caso. O sea, pero que al final, si nosotros sabemos utilizar adecuadamente las sales, la administración, no tenemos por qué llegar hacia una deshidratación grave. Ese básicamente es el mensaje en esta entrevista, de utilizar adecuadamente las sales de hidratación oral. Ok, pero entonces existe también una rama B que usted también mencionaba, y es la aplicación de suplementos con zinc. Exactamente. Vamos a ver entonces también una gráfica que nos muestra por qué debemos utilizarlos en pantalla. Pues dice que reducen un 25% la duración de los episodios de diarrea y también reducen un 30% el volumen de las heces. Exactamente. El sulfato de zinc o la presencia del zinc líquido, que gracias a Dios nosotros los contamos de este medicamento en nuestro centro de salud y también en nuestras policlínicas, es otro elemento barato, adecuado, que nos va a ayudar a nosotros a disminuir la frecuencia y la duración de las diarreas. Ya han sido aprobadas, hay muchos estudios clínicos en niños que han visto la importancia de utilizarlo, principalmente en los países en vías de desarrollo. Se dice pues que el niño en los países en vías de desarrollo, el niño malnutrido, generalmente tiene deficiencia de este elemento en nuestro intestino, y la presencia del zinc en nuestro intestino favorece una mayor recuperación del intestino, de ese proceso inflamatorio, lo cual va a ayudar a mejorar la absorción o la función del intestino, y por lo tanto va a disminuir o acortar la duración de la diarrea. O sea que estos básicamente son los 2 elementos importantes en la terapia de los niños con gastroenteritis aguda: la utilización de las sales de hidratación oral y la utilización del zinc, básicamente. Vale, es muy importante. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero al regresar estaremos respondiendo algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, @FTV05, tanto en Twitter como en Instagram y también en YouTube, y nuestra cuenta de Facebook como FTV Canal 5. Usted no se vaya, esto es Medicina al Día, ya volvemos. Okay. Amigos televidentes de FTV, el canal oficial de la JMJ, estamos ya en la parte final de esta entrega de Medicina al Día, hoy con el tema la diarrea infantil
que bueno, está con nosotros el doctor Rafael Moreno, que nos está ayudando con este tema. Doctor, vamos a hacer algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestra cuenta de redes sociales que siempre están presentes aquí en la parte superior de la pantalla. Por ejemplo, por acá nos dicen, ¿qué hago si vomita hasta el agua? ¿Se acabará deshidratando entre los vómitos y la diarrea? Por supuesto que sí, principalmente en los niños menores de 3 meses, los vómitos pueden llevarnos a una deshidratación, por supuesto que sí, los niños con algún grado de desnutrición o los niños que tengan algún tipo de enfermedad eh, inmunológica son pacientes que tienen muchos más factores de riesgo de presentar una deshidratación. Ante la presencia de vómitos, es importante mencionar que si el niño tiene más de 3 vómitos en una hora, estamos ante la presencia de un paciente con vómitos incoercibles, en donde ya amerita acudir al cuarto de urgencia y en donde amerita, en este caso, ya manejar con líquidos intravenosos, Ok. porque estamos viendo que ella no tolera la vía oral. Sería el plan C. Sería ya utilizar el plan C, porque imagínate, más de 3 vómitos en una hora, eso nos lo va a deshidratar. Si tiene un solo vómito, hay que ser un poquito tolerante con el niño, ¿verdad? Si solamente presenta un vómito, hay que seguir intentándole con la sal de hidratación oral. Pero si ya son vómitos incontables, más de 3 en una hora, entonces sí ya no intentar nuevamente la vía oral, entonces ya este es un niño que sí amerita un manejo en un cuarto de urgencia. Vale. Por acá también nos dicen, por ejemplo, bueno, yo creo que lo respondió. ¿Cuándo tengo que acudir al médico por una diarrea aguda? Cuando ya el niño tiene datos clínicos de deshidratación, como lo hemos visto, que el niño ya se ve mucho más decaído, que no está tolerando el suero, que los vómitos no tolera eso por la presencia de vómitos, que las evacuaciones son abundantes, que el niño no está comiendo, que el niño se ve con la mucosa oral seca, se ve decaído, o sea, son signos de deshidratación. Pero si yo tengo un niño que está con diarrea, tiene un buen aspecto, está comiendo, está tolerando el suero, no es necesario con el niño correr al cuarto de urgencia, podemos esperar una cita con su médico de cabecera simplemente para Con su reevaluar al pediatra. niño. Exactamente. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué sucede si la diarrea dura más de lo previsto? Bueno, como habíamos mencionado, existen diferentes tipos de diarrea. Está la diarrea aguda, está la diarrea prolongada y está la diarrea crónica. Si el niño, generalmente la mayoría de las diarreas agudas tienen un tiempo de vida de aproximadamente 7 días. Hay niños y hay madres que me llaman que le ha durado más de 7 días de diarrea, entonces ya este niño amerita realizarle estudio de las heces, estudio porque podemos estar entre otras causas no infecciosas, que ya cambiándole o modificándole la dieta, modificándole la fórmula, nos puede ayudar. Pero eso es si ya persiste por más de una semana, que ya estamos entrando en otra entidad, que serían las diarreas prolongadas, o si tiene más de 30 días con diarrea, en las diarreas crónicas ya son producidas por otros tipos de enfermedades. Ahí ya amerita entonces acudir con su médico para realizarle exámenes especiales. Bueno, acá la última pregunta que tengo hasta el momento dice, ¿a qué puede deberse una diarrea prolongada o crónica? ¿Cuáles son los Precisamente por factores? eso nosotros en nuestros medios tenemos diarreas producidas por alergias alimentarias, en este caso lo que sería la alergia a la proteína de la leche de vaca, a la alergia a la proteína de soya, que es muy poco frecuente aquí en Panamá. Existe también problemas malabsortivos, exactamente, o absortivos. Tenemos la enfermedad celíaca, si tenemos un antecedente familiar de alguien en la familia que tenga enfermedad celíaca o tenga alguna intolerancia al gluten. O sea, eso ya va abarcando por parte del médico hacerle más, entrevistar a los familiares, los antecedentes familiares, los antecedentes de los padres. O sea, ya abarca otro tipo de enfermedades que generalmente uno que se va de lo normal, que se va de las causas principales, de que se va de la mayor prevalencia, que en este caso serían los agentes etiológicos, ¿no? Acá un padre de familia nos pregunta, ¿le llevo a la guardería o es peligroso para sus compañeros? Bueno, en este caso, como lo mencionamos, los niños no tienen unos hábitos higiénicos muy parecidos a lo de los adultos. Ellos prácticamente no se lavan las manos o están en contacto directo con otros niños. Entonces, si yo tengo un niño que en este caso está con diarrea,
lo preferible es no llevarlo a la guardería porque sé que el contacto de este niño con otros niños va a hacer que los otros puedan tener gastroenteritis también. Eso pasa no solamente con las diarreas, también puede pasar cuando tenemos infecciones respiratorias, Claro. en este caso. Por acá nos dicen, ¿existe alguna vacuna para prevenir que mi hijo tenga una diarrea aguda, infecciosa? ¿Es segura? La vacuna que nosotros habíamos mencionado y que tenemos en todos nuestros centros de salud y en nuestra policlínica es la vacuna contra el rotavirus, porque precisamente es el agente etiológico que más cuadros de diarrea produce. Si bien es cierto, existen otros virus también que pueden producir diarrea, generalmente el rotavirus es el que produce las diarreas mucho más fuertes, por decir así, más vómito, más pérdida de líquido. O sea que la vacunación es importantísima en nuestros niños porque nos ayuda a prevenir. Se ha demostrado que disminuye la tasa de hospitalizaciones en los cuartos de urgencia, son vacunas muy seguras, así que debemos de vacunarlos. Bueno, ya una última pregunta con esta última que le han hecho justamente. ¿La vacuna de rotavirus hasta qué edad la ponen a los Generalmente la vacuna de niños? rotavirus se pone entre los 2 meses a los 4 meses, precisamente porque el pico de incidencia del rotavirus es generalmente entre los 6 a los 2 años de edad. O sea que si ya el niño ha pasado a este grupo etario, entonces ya no se le debe de aplicar. Generalmente tiene que ser entre los 2 a los 4 meses, porque ya obviamente después va a tener contacto Claro. con el virus, ¿no? Bueno, doctor, ya estamos en la parte final. ¿Algunas palabras últimas o recomendaciones que te tenga para toda la población que en este momento le ve? Bueno, siempre en mis recomendaciones siempre es a los padres decirles pues que hay que tener un buen lavado de las manos en el hogar. Cada vez que nosotros tengamos gastroenteritis debemos tratar de evitar de que nuestros niños se contagien. Hay que tener un buen lavado de las manos, hay que tener un buen lavado de los alimentos. Las diarreas son muy difíciles de prevenir, como lo habíamos mencionado, porque existen muchos agentes etiológicos y confiar en las sales de hidratación oral siguen siendo los elementos principales, mantener la hidratación, mantener las comidas adecuadas, o sea, no cambiarle las comidas como habíamos mencionado, no utilizar bebidas de atletas en el manejo de las diarreas, energizantes exactamente, y reconocer cuando ha fracasado en nuestra casa la administración de sales y vemos que el niño no ha mejorado, se encuentra en un estado de deshidratación, acudir rápidamente al cuarto de urgencia, siempre y cuando haberle dado anteriormente las sales de hidratación oral en la casa y utilizar también el zinc, que se ha demostrado que también nos ayuda, principalmente en los países en vías de desarrollo como acá en Panamá. Bueno, doctor, yo creo que ha sido un programa muy beneficioso para todos nuestros amigos televidentes que puedan aclarar sus dudas con respecto a este tema de la diarrea en los infantes y en nuestros niños. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido siempre. Y bueno, será hasta una próxima entrega de este su programa Medicina al Día. Recuerde que sale todos los martes a las 11 de la mañana aquí en FTV, el canal oficial de la JMJ.